No. De uno en uno, por favor, que son cuadros muy valiosos. Prefiero que tarden una hora más a que alguno llegue con desperfectos. Gracias. Ya veo que todo está en marcha. Sí, y bien temprano, tal como queríamos. Pensé que el día de montar la exposición no iba a llegar nunca, y aquí está. Esperemos que los clientes respondan. Sí, desde luego que sí. Aunque le diré que es más excitante el proceso de lograr lo que uno quiere que los propios resultados. Si tenemos buenos resultados, también nos vendría muy bien, ¿no? Todavía cree que corremos riesgos por la temática de algunos de los cuadros. Los riesgos están asumidos ya, Maite. Con tal de que no se nos lleve por delante, me conformo. Bien. Sepa que en este último tiempo he llegado a considerarle más un amigo que un casero o un galerista. No querría perjudicarle por nada del mundo. No, ya le digo que no temo el rechazo de algunos sectores. Es más, creo que puede ser una buena publicidad para nosotros. Sí, nos haremos un buen nombre como modernos y rompedores. Claro. Además, no estamos haciendo nada que vaya en contra de la ley. Al menos no contra la ley de los hombres. ¿Ha pensado ya en lo que haría después de la exposición? ¿Volvería a París? Bueno, en un principio tengo intención de quedarme hasta el final para ayudarle con la venta de los cuadros y todo eso. Eso no será necesario. Vaya. Ni que estuviera deseando que me fuera. Maite, le voy a ser muy sincero. Personalmente creo que esta ciudad se queda muy pequeña para su futuro, su talento y sus costumbres. ¿Mis costumbres? Sí. Es una ciudad tan pacata que no se me ocurre otro lugar en el que pueda estar mejor que en París. Lo pensaré. Sí, tengan cuidado con esto, por favor. Camino, perdona por servirte el té aquí en la cocina, pero es que en el salón no podemos hablar. Cuando no está mi padre, está mi madre. Cuando no, los dos. Y en el restaurante o está mi hermano, o está mi madre, o medio barrio. Por eso. El caso es que nunca podemos hablar tranquilas. Por cierto, el otro día paseando con tu hermano nos encontramos con Ildefonso. Estuvimos charlando con él. Sí, ya me lo comentó Emilio. No me extraña que estés loca por ese chico. Es guapo, es simpático, es culto, es buen conversador y todo un héroe de guerra. Sí, un joven agradable. ¿Agradable? No, mucho más que eso. Me ha dicho Emilio que tu madre está encantada y que tú estás mejor que nunca. Sí, según parece, los dos saben mejor que yo misma lo que yo quiero o necesito. ¿No es verdad que estés bien? Sí, pero no tiene nada que ver con Ildefonso. Es verdad que es un joven culto y inteligente, simpático, pero no estoy enamorada de él. No. En absoluto. Nunca voy a sentir nada más allá de la simpatía o de la amistad por Ildefonso. Si lo tienes tan claro, ¿se lo has dicho a él? No, y no sé cómo hacerlo. Amiga, te voy a dar un consejo. No puedes dejar que las cosas vayan a más. Tienes que ser clara con él. Si no, va a ser peor para ambos. Buenas tardes, madre. Buenas tardes. A poco bien que se nos dé esta noche, esta puede ser una de las mejores semanas del año. Ayuda a preparar los aperitivos, hija. Necesito hablar con usted. ¿Ahora? Tenemos solo media hora para empezar a preparar las cenas. Lo sé, pero esto es importante para mí. Y no quiero pasarme toda la noche pensando en esto y no atender con las comandas. Está bien, dime. Se trata de Ildefonso. No me digas que ya te he pedido una relación formal. Sabía que iba a ser rápido, pero no tanto. No es eso. Ah. Entonces me da la sensación de que este asunto va a ser inminente. De verdad, Ildefonso es el mejor pretendiente que puedas tener. Es un chico culto, educado, de buena familia. Y además es guapo, ¿no te parece? Sí, me parece todas esas cosas. Pero si me deja, le diré lo que venía a decir. Está bien, ya me callo. Lo que pasa es que estoy tan emocionada con tu relación. No quiero seguir viendo Ildefonso. ¿Qué?
Ya me ha habido, madre. Ildefonso es inteligente, culto y guapo. Y no habrá mejor pretendiente para mí, pero no quiero seguir viéndole. ¿Pero por qué? Porque no estoy segura de estar enamorada de él. Y no quiero ser infeliz. Como tampoco quiero hacerle infeliz a él, necesita una mujer a su lado que le quiera. ¿Pero a qué viene este disparate? Es lo que quiero. Me pediste seguir con la pintura. Y te hice caso. Que sepas que me hubiera encantado negártelo. Eso no tiene nada que ver. También te di más libertad y no te la merecías. No he hecho nada que no sea trabajar. Para dejar de trabajar tienes que irte de esta casa. Y eso solo lo harás de la mano de tu marido. Ya no estamos en la edad media. Claro que no. Pero que sepas que en la Edad Media y ahora los hijos obedecen y respetan a sus padres. Y te ordeno que sigas viendo a Ildefonso y que te comprometas con él. ¿Me quiere comprometer con una vida de infelicidad? No. Solo intento protegerte de ti misma. Y darte por lo menos un mínimo de felicidad. Ahora ponte a trabajar.